Pueden hacer sus preguntas o comentarios a través de @primerapágina al invitado que voy a presentar de inmediato. Voy a estar atentos a su participación. Es José Manuel Rodríguez, economista, investigador también del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. ¿Lo dije bien? Excelente. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, está con nosotros para hablar justamente del aumento salarial, de la inflación, de cómo se está manejando la economía de nuestro país, qué se espera luego de este anuncio y cómo va a repercutir prácticamente en el bolsillo del venezolano. Bueno, además de darle la bienvenida, comienzo preguntándole cómo puede el venezolano enfrentar este nuevo aumento salarial. Y digo enfrentar, porque ya en la semana, incluso hay uno de los diarios que tengo acá y lo comentamos en la mañana, se vieron los aumentos otra vez de muchos de los productos. Aquí está uno de ellos en lo que se hablaba, fíjense bien, precios de las frutas amargan a la gente. Esto lo tiene el diario El Siglo, lo leímos en la mañana, eso a horas después de haberse anunciado el aumento salarial. Fíjate, en principio nosotros en el observatorio hemos detectado que los aumentos no se produjeron esta semana, están acelerando rápidamente. Semanalmente, ya prácticamente. Sí, semanalmente, y la principal correlación que podemos ver es la aceleración del cambiaria. En estas 2 semanas ha subido 1 millón de bolívares cada semana. Entonces tenemos que ver que la aceleración de precios tiene muchas causas. Y cuando hablamos de salarios mínimos, entendemos que el Estado, el gobierno, su objetivo es intentar recuperar la relación salario-dólar, puede ser más o menos equipararla o equilibrarla. Entonces, cuando hablamos de eso, si vemos los tipos de cambio de estos criminales, deslocados, dementes, que tienen que ver, entonces vemos que el salario, si el Estado no lo hubiera aumentándolo, es $1. Claro. O sea, y tenemos que ver todos esos elementos, pero por ese mismo salario, con ese mismo salario mínimo, tú puedes comprar 100 y pico de gandolas de gasolina en el contrabando. Entonces, todos estos elementos son que están generando distorsiones muy importantes. Cuando nosotros vemos, en promedio tenemos 1.2, 1.5 personas con algún tipo de salario o ingreso. El esfuerzo que está haciendo el gobierno son los 5 millones o 5.000 soberanos de salario mínimo, más todas las subsidios directos o transferencias directas que está haciendo a través del carnet de la patria y toda esa estructura del monedero digital del Estado, del sistema patria, y igualmente la transferencia que está haciendo a través de la caja CLAC. Entonces, son elementos que van sumando e intentando conformar, atajar esta aceleración. ¿Intentando hasta qué punto? Porque incluso hay a veces manifestaciones porque no llegan las bolsas CLAP a tiempo, mientras todo sigue subiendo. ¿Cómo puede servir eso de apoyo o qué tanto apoyo puede dar eso? Claro, fíjate tú, es difícil precisar el impacto que está teniendo la bolsa CLAP, pero si nosotros vemos la situación, cuando las personas están recibiendo esa asistencia directa, cuando hay la manifestación, el sistema CLAP, que es masivo y es nacional, está basado sobre Mercal, sobre los sistemas de distribución del ejército y otros elementos y programas de la logística del Estado, la gente reacciona, protesta y se distancia, se resuelve el problema. Donde la situación es que la gente no puede protestar con la aceleración de precios de algunos productos cárnicos o de proteína, no puede protestar, o sea, el desastre que está habiendo en el transporte con la distorsión del precio. Y cuando tú le preguntas al transportista, él dice que los insumos son muy costosos, y cuando vas al comerciante dice que no le han dado dólares. Entonces termina todo centrado en que nuestra economía rentista depende de los subsidios que se transferían de muchas formas, y de la principal forma era nuestra economía era una locomotora que tragaba dólares y generaba ese efecto distributivo que fue diseñado todo, contrarrestando la producción nacional y generando muchos entuertos. Es por eso que nosotros en el observatorio hemos desarrollado en nuestra página web www.obre.org.be intentar una serie de propuestas que podemos resumirla. ¿Cuáles son esas propuestas? Mira, nosotros hemos hablado de que de alguna manera tenemos que quitar el peso de la destrucción del bolívar, y que yo voy a hablar exactamente al revés que hablan muchos economistas, utilizando una plataforma que fue diseñada, que está disponible, que es la plataforma esta del Petro, para nosotros empezar a direccionar un subsidio para el consumo, ver que inclusive desde comercialización, nosotros sabemos que se fugan
el doctor David Paravicini ha estimado, y otros actores, como 15.000 millones de dólares en energía, ya sea energía directa a través de gasolina y diésel, o indirecta a través de productos que no pagan nada aquí en energía y se venden en Colombia. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que estos productos empiecen a cotizarse a través del petro en el mercado interno. Dicen que nosotros no podemos obligar a nadie afuera a comprarnos el petro, pero aquí en Venezuela nosotros podemos transferir el petro. Ya se están haciendo esfuerzos para que converjan los tipos de cambio. Este esfuerzo de la remesa que está acelerándose y eso va a ayudar a que podamos valorizar nuestra producción, no solo la producción de gasolina, sino también la producción de productos básicos, cemento, cabilla, acero, que siguen saliendo por vía contrabando porque los incentivos son bestiales. Te estoy hablando que con $1.000.000 te puedes comprar 1 millón de litros de gasolina. O sea, y ese 1 millón de litros de gasolina lo vendes a $1 y lo estás regalando, y ese millón vale $1 millón. Eso es imposible. O sea, los arbitrajes es muy alto. Entonces, con esto, y la idea es, como ya se tiene un esfuerzo y una tecnología, ya ha funcionado la transferencia directa a través del carnet de la patria, generar una figura que incorpore todos y que empiecen a recibir un subsidio en el petro, y podrían trabajar en las gasolineras. Si alguna institución puede hacer eso, es el Estado, a través de PDVSA y el Banco de Venezuela, que está avanzando rápidamente, ¿Cree que se podría sostener con el petro esto que estaba comentando? Claro, porque procedimiento. Por supuesto, porque ya lo estamos haciendo. Ya la gente está recibiendo el subsidio de la patria, pero en bolívares. Lo que vamos a cambiar es la estructura del monedero, vamos a incorporar todas las personas de la economía. Bolívares devaluados prácticamente. Sí, ya. Bolívares devaluados, pero bolívares que le hace falta a la gente, y la estructura clientelar del Estado, o sea, está ahí disponible. O sea, lo que necesitamos es hacer que nuestra producción se valorice. El otro escenario que nosotros estamos planteando es alguna suerte de amortiguador de precio. Este amortiguador de precio tiene elementos. Tiene elementos como la Reserva Estratégica de Alimentos, y tiene elementos como la reorganización de esta distribución, utilizar los monopolios y la red ANSA para hacer toda la distribución, más otras redes, hacer sincronizar, por ejemplo, todos los distribuidores, las carnicerías, de alguna manera, para que reciban los productos a precios que puedan manejar. Pero por el otro lado, una estructura financiera que pueda generar un soporte de largo plazo, o sea, para la producción. Te explico, ya ha habido ejercicios para la producción sincronizada de parte del Estado. Por ejemplo, la colección bicentenaria de libros la fabricó casi exclusivamente los privados, y después la distribuyó el Estado a través de un sistema de control sistemático, con producción nacional, y lo único que se trajo desde afuera fue el papel. Y bueno, y algunos insumos del proceso industrial. Eso fue un gran éxito. Nosotros lo que queremos es decir que con hay que generar una estructura financiera para sustentar los procesos productivos. Esta concentración de todos los procesos productivos en un paraguas, que es el nuevo ministerio, entendemos que apunta hacia eso, que haya una especie de gobernanza y que los actores ahí se puedan sincronizar y puedas canalizar alguna estructura financiera para primero reactivar algunos sectores y organizar, controlar este tráfico subterráneo de la producción. Hay otros elementos que nosotros estamos abordando, que es muy importante, que es un llamado ya sea para el gobierno o para la oposición. Quien lo haga primero va a ganar. Puede ser la Asamblea Constituyente o la Asamblea Nacional. Estamos hablando de que en este momento no existe ninguna ley que haga legal la contabilidad de costos. No hay ninguna ley. O sea, si usted dice, no, la ley de precios justos te dice que tú tienes que tener una estructura, pero nadie te puede exigir a ti, mira, dame la contabilidad de los costos. Entonces, se crea lo que se llama la contabilidad regulatoria, que habla que uno de los elementos es la facturación electrónica, y después la legalización de la estructura de costos, y después la unificación de código. Ahora eso generaría una visualización de qué es lo que está pasando en la economía, y generaría una gran cantidad de trabajo para contadores, administradores, economistas. Pinta bien lo que usted comenta dentro de todo, pero usted mismo estaba diciendo que ya el petro se está aplicando, todo eso. Aquí en uno de los diarios también, aquí está en Panorama, dice hiperinflación ante semestre de alto voltaje. Dice además que 8 meses ya estamos en hiperinflación, e incluso hay otro diario por acá, porque hoy casi que de alguna manera todos han titulado con el tema económico, y dice inflación podría llegar a 200.000%, según Barclays Capital, y la empresa estima que el PIB se contraiga en 18,7%. Sí, ya estamos aplicando esta medida del petro, del CLAP, aunque no del todo, porque usted está hablando de que PDVSA haga ciertas transacciones directamente con esto o las amplíe. Correcto. ¿Cómo entonces detener esto cuando ya hay 8 meses de hiperinflación?
hiperinflación se están empezando a aplicar, según el gobierno, mecanismos que resulten efectivos y se estima entonces una hiperinflación de 200%. ¿Qué estima usted, por ejemplo, para finales de año con esta situación que estamos viviendo? Mira, la aceleración inflacionaria ha adolecido de políticas estructuradas. Nosotros pensamos que el aumento de salario por sí solo, ni siquiera la reconversión monetaria por sí sola va a ser el milagro. Puede frenarlo, puede contenerlo, pero fíjate tú que le dieron 2 meses más a la banca para que hiciera los ajustes y en 2 semanas ha sido 200% del tipo de cambio. Entonces, esto ha generado problemas. Nosotros estimamos que se tiene que hacer una serie de medidas. Entendemos que la reorganización del gabinete y de los ministerios apuntan hacia eso. La nueva directiva del Banco Central, de alguna manera, tiene la gran oportunidad de cambiar. Pero sobre todo, si nosotros no vinculamos los flujos reales de la economía, lo que verdaderamente está saliendo por la frontera, la producción que se está escapando, y la energía, porque básicamente lo que se hace fuga es energía y subsidios que nosotros le transferimos a la gente y que terminan del otro lado de la frontera. Y si no lo mezclamos con las variables macroeconómicas, cada uno va por un lado y torpedea. Por ejemplo, si cuando nosotros sacamos toda esa energía y toda esa producción y no queda, no se está generando. Si se fuga todo el aceite que producimos, aparte de la transferencia que nosotros hacemos a la gente y que no le invertimos a PDVSA, se fugan por la frontera, el efecto es que PDVSA se ve afectada, la gente termina teniendo el impacto en precios y después la economía no anda. Entonces, es muy importante que frenemos eso, desincentivemos, bajando el margen de ganancia que tiene el contrabandista. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que subestimar la posibilidad, el impacto que va a tener la reconversión. Yo digo que esta aceleración del tipo de cambio apunta a vulnerarla y hacerla obsoleta muy rápidamente. Sin embargo, en los efectos, en las otras experiencias inflacionarias, el cambio de un cono, del cono monetario y la estructura, ha tenido sus resultados. Pero todo esto se tiene que apuntalar con otras medidas, que bueno, ya te estoy hablando de algunas de ellas. Entonces tenemos que movilizarnos y tenemos que movilizarnos todo el país. Los empresarios ahorita están teniendo problemas, todos los empresarios, sobre todo el sector terciario de comercio, no está teniendo el flujo de caja suficiente para reponer sus inventarios. Y eso está haciendo que colapse su capacidad operacional. Tengo que de eso hablar al regreso con usted. Le voy a preguntar justamente sobre ese punto en particular.